Hebreos capítulo 5. Vamos a tomar el versículo 7 en adelante. Dice así la palabra bendita del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. ¿A causa de qué? De su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Amén. Tomen asiento, por favor, amados. ¿Cómo está, amado Sergio? Muy bien, honrar ya lo hemos enseñado, pero por supuesto queda bien repasar algunas cositas. Tiene que ver con darle lugar a nuestro Señor, el lugar que Él merece recibir. Toda persona en su vida tendrá un concepto de Dios, y si usted a alguien le pregunta acerca de Dios, todos van a opinar algo y todos van a decir algo. De hecho, parece que cuando se trata de Dios, todos saben. Entonces la gente va a decir, incluso hay quien va a darle gracias a Dios y hay quien le va a reclamar a Dios cosas que Él vive. O por ejemplo, como aquel ladrón que estaba al lado de la cruz, le dijo: bájate tú y bájame a mí también. O sea, el hecho es que la gente a veces quiere usar a Dios, y todo esto tiene que ver con los conceptos que tenemos en nosotros de quién es Dios. Dijimos hace unos días atrás que nosotros no podemos darle a Dios lo que Dios se merece. Es imposible, porque el hombre, no importa lo que haga, nunca le podrá dar a Dios lo que Dios merece recibir. No podemos, Dios es demasiado grande. No importa si cantáramos 20,000 canciones, o si tenemos la mejor voz, o si nos sacrificáramos, no tiene ningún sentido, en sentido de que no podemos darle a Dios lo que Él merece recibir. Pero sí podemos dar lo mejor que tengamos para dar. O sea, decir: voy a darle algo al Señor que de verdad para mí sea trascendente, para honrar a Dios con lo mejor que puedo dar. O sea, uno hace su mejor esfuerzo para honrar a Dios. Esa es como la tarea: esforzarnos al máximo, dar lo más que podamos, honrar de la mejor manera que podamos al Señor, reconocerle al Señor, agradecerle todo lo que más podamos. Lo peor que nos podría pasar es darle a Dios lo que para nosotros no es importante, las obras, lo que nos queda, las cosas que son poco trascendentes, lo que a mí no me importa ni me interesa. Cuando uno quiere honrar de alguna forma a alguien, uno va a darle algo que para uno es importante. Entonces, honrar a Dios tiene que ver con eso. Honrar al Señor tiene que ver con tratar de entender el lugar que el Señor tiene, y desde esa posición otorgarle nuestra alabanza y nuestra adoración. Honrar es obedecerle. Honrar es servirle. Honrar es agradecerle. Honrar es adorarle. Honrar es darle gloria en todas las cosas que podemos vivir. De hecho, nosotros como hijos del Señor siempre debemos atribuirle a Dios todos los logros que nosotros podamos tener. Cualquier logro en la vida que podamos tener, debemos glorificarlo a Él. No creer que son nuestros logros, nuestras habilidades, nuestras capacidades, sino que todo lo que nosotros podamos obtener en la vida, debemos atribuirle al Señor nuestros logros. Todas las cosas que de alguna forma, es más, eso nos va a mantener exactamente donde debemos estar. El hecho de nosotros reconocerle a Él, saber que Él nos da la oportunidad de obtener algo, saber que Él nos dio el trabajo, saber que Él nos dio una casita donde vivir, saber que tenemos la bendición de nosotros poder trabajar. Cualquier logro en nuestra vida debe ser atribuido al Señor. Eso nos hará tener un corazón humilde y saber que aquel que abrió la puerta también la podría cerrar. Entonces eso nos va a mantener centrado en el Señor. Cuando un hombre se equivoca en eso, va asumiendo, y el enemigo es experto en tratar
de hacernos creer que lo que tenemos es producto de nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros contactos, es que somos buenos, que somos secos para algún asunto, y eso hará que el hombre tenga un corazón orgulloso. Pero todos nosotros lo que tenemos que hacer es que cada vez que tengamos la oportunidad de lograr algo, de obtener algo, si usted se compró un auto, dele la gloria al Señor. Si usted tiene una casita, dele la gloria al Señor. Si usted tiene un buen trabajo, dele la gloria al Señor. Si usted logra, si alguien reconoce algo en usted, usted siempre atribúyale lo que ha logrado al Señor. De esa forma le damos la gloria a Él por todo lo bueno que nosotros podemos tener. Y cualquier cosa que la gente, por eso cuídese. Mire, yo le he dicho esto, se lo voy a volver a repetir. Cuídese de los aplausos. Mire, los aplausos son más peligrosos que la crítica. La crítica a veces hasta nos centra, pero los aplausos a veces nos desvían. Entonces cuídese y siempre el enemigo tratará de usar la boca de alguien para hacerle creer que es usted el que ha logrado algo. Y usted, su mente siempre, todo se lo debo al Señor. Todo lo que tengo es por obra del Señor. Si tengo algo es por la gracia del Señor. Y el Señor me lo ha dado, el Señor me lo ha concedido. Mire que el Señor nos abrió la puerta, nos dio la capacidad, nos ha dado el tiempo, todo del Señor. Así que darle la gloria al Señor debe ser un acto natural. Le damos gloria al Señor por poder desayunar. Le damos gloria al Señor por poder trabajar. Le damos gloria al Señor por vivir. Le damos gloria al Señor por tener familia. Le damos gloria al Señor por tener todo lo que tenemos. Que el Señor sea glorificado en todas las cosas. Amén, iglesia. Muy bien. Amén. Toda la gloria es para el Señor. De hecho, los hermanos pentecostales decíamos, ¿verdad eso? ¿Hay algún pentecostal? No, ningún pentecostal aquí. Decíamos siempre toda la gloria y honra y alabanza para Dios. Entonces, y creo que eso debe estar pegado a nosotros, sin faltar día que lo podamos entender. Entonces, honrar es darle gloria al Señor, es conocerle, es hacer su voluntad, es cumplir su propósito, es aprender a vivir, es amarle y amar lo que Él ama. No es solamente desear estar en los cielos con Él, sino que aprender a estar en la tierra honrándole. Honrar tiene que ver con perseverar haciendo lo que Él desea. Honrar es congregarnos para edificarnos mutuamente. Honrar es tener el corazón correcto. Honrar es perdonar. Honrar es cuidar, como ya lo enseñamos. Es recordar. Honrar es representar. Honrar también es reconocer todo lo que tenemos y todo lo que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de la obediencia, porque como lo dice el título, ¿verdad? Obedecer también es honrar. En realidad, todo parte, y usted sabe, vamos a comenzar con Génesis 2:8, donde el Señor con claridad establece algunas cosas que no pudieron ser cumplidas. El Señor fue claro, si el texto por ahí lo van a poner, Génesis 2:8 y luego el 15. Dice la Escritura que el Señor le dice al hombre, pone al hombre en un estado, en un lugar maravilloso, en un Edén, en un jardín, en una cosa maravillosa que el Señor ha creado. Y la Biblia dice que cuando incluso Dios vio lo que hizo, dijo Dios que era bueno en gran manera. Hermosísimo. Cada vez que tenemos la oportunidad de ver un paisaje hermoso, tendemos a pensar si así tal vez era el Edén. Yo creo que no importa el paisaje que podamos ver, nunca será comparable al Edén que el Señor ha creado. Sin embargo, de alguna forma, algún tipo de paisaje nos puede ayudar para poder entender lo que era el Edén. Y no le faltaba nada al hombre, solamente debía permanecer en obediencia. El Señor entonces crea todo lo hermoso, pone al hombre en ese lugar y también pone dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Y el árbol en sí nunca fue malo. Lo que pasa es que el árbol medía la obediencia también del hombre. Lo puso ahí el Señor sin ninguna reja, ¿verdad? Si uno de alguna forma piensa, lo pudo haber sacado, pero estaba ahí. Porque siempre tenemos la oportunidad de honrar al Señor con nuestra obediencia. O sea, el hecho es que Dios fue claro. Le dice, mira, de todos los árboles del huerto puedes comer, de todos. No te restrinjo ninguno. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Lo dejó tan claro, tan establecido, se sabía. Es más, lo ubicó en un lugar donde no se podía perder la persona, porque estaba en el centro, había un centro, y desde ese lugar estaba todo alrededor de aquellos árboles. Y el Señor estableció con tanta claridad
lo que el hombre no tenía que hacer. No lo podía tocar y no lo podía comer. ¿Está claro? Ahora, por supuesto, el enemigo lo que hace siempre, tratar de poner en duda la palabra del Señor en el corazón del hombre. Si usted puede identificar todas las cosas que generan duda, es el mismo diablo que intenta ponerte entre lo que Dios ha dicho y lo que él cree que tú creas. O sea, cuando uno ve incluso algunos reels por ahí, muchas personas te tratan de hacer dudar de aquellas cosas que Dios quiere que tú creas. Por eso es importante identificar todavía la voz del mismo enemigo que te pone en contra de lo que nosotros debemos creer. Hay cosas que el hombre debe tener como ciertas y seguras, convicciones sólidas. De hecho, una de las cosas que hablaba con los ministros hace días atrás es una necesidad que tengo, que la voy a cumplir y voy a trabajar en eso, y se lo dije y está como proyecto el próximo año, de afirmar toda nuestra enseñanza bíblica en ciertos pasajes como estructura ministerial, para que nosotros sepamos lo que la Biblia dice y en lo que nosotros creemos como casa ministerial. Porque se levanta por todos lados un ataque a todo lo que nosotros creemos, a todo lo que nosotros pensamos. Yo creo que Dios sana, yo creo que Dios habla, yo creo que Dios bautiza con su Espíritu Santo. Lo que acabo de decir hace un rato atrás acerca de Lian, que hay un niño en un hospital que está orando y el Señor lo bautiza con su Espíritu Santo. Esos son parte de las cosas que yo creo que Dios hace y que espero que lo hagan todos estos niños que están ahí atrás, que lo haga con sus hijos, que lo haga en el colegio, que Dios se mueva y derrame de su Espíritu Santo de una forma sobrenatural. Pero debemos entonces conocer las bases de nuestra fe en ese sentido, porque hoy día hay un ataque de cesacionismo que viene con fuerza a decir: no hay sanidad, no hay manifestación del Espíritu, no hay presencia de Dios. Y yo creo que eso está vigente al día de hoy, y yo creo que Dios va a derramar de su Espíritu Santo de una forma tan extraordinaria que seremos la evidencia de la obra gloriosa de Dios sobre esta tierra y sobre este tiempo. Yo creo que veremos milagros como nunca antes. Yo creo que veremos prodigios, señales y maravillas, y eso partirá por nosotros como una evidencia para otros. No, porque imagínense, le digo esto: si el Señor mismo derrama de su Espíritu Santo, nosotros debemos también no solamente experimentarlo, sino tener las bases de enseñanzas teológicas para poder defender nuestra fe delante de cualquier ataque que nosotros podamos recibir. Entonces, la tarea era mantener obediencia a la palabra del Señor, y salir de ese estado de obediencia era salir del propósito de Dios. O sea, ellos debían mantener solamente obediencia a la orden del Señor. No fueron muchas cosas que el Señor le dijo: cuiden el huerto, labren el huerto, no coman del árbol. Era tan claro todo, pero ellos justamente desobedecieron, y justamente siempre será un desafío nuestra obediencia a lo que el Señor nos ha dicho. Y nosotros no estamos lejos de eso, solamente que a veces las consecuencias que nosotros pasamos o vivimos son menores a lo que ellos tenían que, por causa de lo que ellos recibieron. Recuerde esto: al que más se le da, más se le pide. Por eso, mientras usted le está pidiendo al Señor, usted le está pidiendo al Señor, y el Señor también lo está haciendo más responsable, porque usted le pide al Señor algo, y entre más nosotros tenemos, más se nos demanda de aquello que se nos ha dado. Por lo tanto, en el caso de ellos, se le había dado tanto que la demanda era mucho mayor. Entonces, si vamos a luchar con algo en la vida, tiene que ser luchar en contra de la desobediencia. La desobediencia va a generar una brecha, un espacio, va a generar una distancia. Por eso todos nosotros debemos tratar con todas nuestras fuerzas y usar todo lo que tenemos a nuestra mano para hacer la voluntad del Señor, conocer su voluntad y estar dispuesto a hacerla. Y entonces Hebreos capítulo 5 nos muestra todo lo que estamos hablando en relación a Cristo. Dice que Cristo, los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Note por favor que nuestro Señor Jesucristo oraba, nuestro Señor Jesucristo clamaba, nuestro Señor Jesucristo rogaba, nuestro Señor Jesucristo lloraba. O sea, Él levantaba súplica delante del Padre. Él lloraba, Él oraba, Él estaba
en un cuerpo de hombre con limitaciones. Y fíjese que si el Señor necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Si el Señor necesitaba y nos mostró la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros debemos establecer eso como una necesidad de nuestra vida? Escuchaba el otro día justamente a un predicador que decía que no debemos darle al Señor una lista de peticiones, sino tener una vida de oración. No se trata de tener una lista de peticiones, sino una vida de oración. Entonces, a veces nosotros le rogamos, y como dice aquí que el Señor rogaba, suplicaba, nosotros a veces nos enfocamos, y mírenme por favor, a veces las personas lo que hacen es humillarse delante de los hombres, es rogarle al jefe, es tratar de portarse bien para que el jefe lo pueda mirar y le puedan aumentar su sueldo o darle un lugar. Y nos comenzamos a confundir porque empezamos a humillarnos delante de los hombres. Usted tiene que hacer un buen trabajo. Usted sea responsable donde está. Usted sea leal en el lugar donde está trabajando. Usted sea puntual en ese lugar. De lo mejor que tenga. Pero esa es su tarea. Hacer el trabajo para lo cual le contrataron y cumplir con aquello que usted debe ser. Puntual, responsable, trabajador, todo eso perfecto. Pero lo que no puede hacer es humillarse, rogarle a los hombres que le puedan subir el sueldo, ni que lo puedan cambiar de posición. Eso tiene que hablarlo con Dios. Es Dios el que abre la puerta. Es Dios el que lo puede promover. Es Dios el que le puede abrir de esa cárcel y sacarlo como un José de un lugar donde te han acusado y ponerte como padre de Faraón. Es el Señor que puede sacarlo del horno de fuego y sacarlo de un foso de los leones y ponerlo en autoridad, porque Él abre, y cuando Él abre nadie puede cerrar. Así que cuando usted honra al Señor, Dios también honra a los que le honran. Vamos, diga amén. Esa es una verdad. Dios honra a los que le honran. Dicho eso, entonces es el hecho que hay personas que tienden a humillarse más delante de los hombres para alcanzar el favor de los hombres, lo cual es un error. Lo que nosotros tenemos que hacer es rogar, tener ruegos, súplicas, llorar. Mire, cuando a veces nosotros no lloramos delante del Señor, es porque a veces nuestro corazón no está metido en la oración. Cuando nuestro corazón está metido en la oración, nuestros sentimientos también están involucrados. Le quiero decir esto, iglesia, es importante que me escuchen esto. A veces, como iglesia, somos muy débiles en nuestras oraciones. No todos estamos metidos con el Señor. No se trata de ser una iglesia numerosa, se trata de ser una iglesia influyente, una iglesia trascendente, una iglesia que pueda mover cosas en el espíritu. Y eso no se mueve con, imagínense cuando vino Gedeón a la batalla, iban cerca de 32,000 y el Señor dijo: son muchos. No es que necesite muchos, es que necesito gente dispuesta. Y se eligieron 300 hombres por sobre 32,000, porque no se trata de cantidad, se trata de personas que estén dispuestas. Dios puede mover su mano de una forma sobrenatural. Amén. Fíjese que cuando uno ve la historia de Lot con Abraham, la Biblia dice que el Señor Abraham empieza a interceder por Lot y le dice: si hubieran 50 justos, y el Señor dice: yo no destruiría esa ciudad. Lo que está diciendo, pero no había 50 justos, y cada vez fue bajando la medida. Entonces la ciudad de Sodoma y Gomorra no fue destruida solo por la maldad de los malos, sino por la ausencia de los justos. O sea, había una ausencia de justos que hizo que viniera un juicio sobre aquel lugar. Por lo tanto, cuando hay personas que están orando, buscando al Señor, eso genera un mover del Espíritu de Dios. Cuando digo esto, es que a veces nosotros como iglesia podemos decir: vamos a orar. Por ejemplo, alguien aquí pasa a orar, mi esposa, algún hermano pasa a orar, y todos nosotros a veces solamente escuchamos la oración de alguien. Eso no está bien. Son pequeños espacios que se abren para que toda la iglesia pueda clamar. Y parece que a veces las estructuras de nuestras reuniones parece que no tienen el espacio para que podamos orar. Pasamos casi una hora cantando, una hora predicando, damos 5 minutos para la oración y parece que es mucho y la gente no tiene ni 5 minutos para orar.
Por eso es importante que nosotros mantengamos una vida de oración, y cuando la iglesia nos metamos a orar, todos nos metamos a orar. Algo tenemos que decirle a Dios, podemos agradecerle, podemos pedirle, podemos interceder, pero toda la iglesia debería sentirse un mover del Espíritu Santo tan fuerte. Y porque el Señor dijo que su casa sería llamada casa de oración. O sea, el reunirnos es muy importante. Adorar, claro que sí. Es muy importante oír la palabra, claro que sí. Pero también es importante que usted abra su boca para clamar al Señor. Que nos metamos tan dentro de esto que no solamente tengamos nuestra boca, sino nuestros ojos, nuestro corazón metido en este asunto, porque muchas veces en la vida diaria no estamos orando, y eso se manifiesta en la vida que tenemos. Venimos a la iglesia el día domingo, cantamos, nos aprendemos todas las canciones, levantamos nuestras manos, sentimos algo, pero en la semana estamos sin conectarnos con el Señor, y eso hace que tengamos una vida débil, sin comunión con el Padre. Mire, usted puede repetir 20 veces la misma canción, y eso no quiere decir que para Dios signifique algo, pero cuando usted ora de todo corazón, aunque sea un minuto de todo corazón, vea la oración de Ana. La oración de Ana no dura un minuto. Hay oraciones de nuestro Señor que duran 20 segundos, y esos 20 segundos son profundos, son reales. Y por supuesto él pasaba toda la noche orando. Solamente digo que hay ciertas cosas que duraron poco, pero fueron intensas, reales, contundentes. Eso es lo importante de nuestras oraciones, que sean profundas, que sean verdad, que sean reales, que esté involucrado nuestro corazón. De hecho, el apóstol dice: orad sin cesar, mantengámonos firmes en oración. No solamente aprendamos a cantar, porque de eso ya lo sabemos, se nos pone la letra, repetimos algo, cantamos gloria a Dios. Yo no voy a ir en contra de eso, bendito sea el Señor, que le adoramos de todo nuestro corazón. Pero si la iglesia comienza a orar, hay cosas que se van a mover más bien por la oración, por el clamor de la iglesia, por el ruego de la iglesia, por la intercesión de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia primera estaba orando, y mientras estaba orando, Pedro estaba siendo rescatado de la cárcel, las cadenas estaban cayendo, las puertas se estaban abriendo. Dios puede mover su mano por medio de la oración de su iglesia. Vamos, diga amén. La oración es un asunto irreemplazable. De hecho, las canciones, hay algunas que le gustan, otras no. Van a cambiar lo que cantamos hoy día, no lo que vamos a cantar mañana. Algo puede ser. Es más, yo siempre digo que a veces cuando cantamos es cuando más mentimos. Solamente decimos frases bonitas que suenan bien, que suenan hermosas, que son melódicas, preciosas, pero en realidad no es que estén integradas en nosotros. Pero cuando oramos, eso es lo real, esas son mis palabras. Yo le digo a la gente: yo no puedo hacer oraciones que debe hacer usted. Hay cosas que usted tiene que orar por sus hijos, orar por su esposa, orar por sus padres, orar por su trabajo, orar por su vida. Hay palabras que el Padre quiere recibir, hay oraciones. Por eso el Señor dijo que cuando estemos delante de un monte, dígale al monte: abran su boca. No dijo pónganse a cantar, dijo pónganse a orar. La oración, la fe, la oración puede mover cosas, mueve montaña. Cuando nosotros conectamos nuestra fe a nuestro Señor, sabiendo que la oración que hacemos es oída en los cielos, cuando quebrantamos nuestro corazón, cuando doblamos no solamente nuestras rodillas, sino nuestra voluntad y nuestro corazón, hay cosas que comienzan a suceder. Por eso no es solamente pedir oración, porque a veces podemos pedir oración, créame. Yo también he pedido la oración y yo necesito que la gente ore por mí, pero eso es una partecita. Pero nada reemplaza mi oración delante del Señor. Nadie puede decir lo que yo siento, nadie puede hablar con el Padre. Yo no necesito a nadie más de intermediario, necesito a Jesucristo, que es suficiente para interceder delante del Padre, es suficiente para ayudarme en mis debilidades. Pero no le ponga la carga a nadie que debe llevar usted en oración. Usted y yo debemos orar con todo nuestro corazón y creer que Él nos escucha, y si el Señor oró, nosotros también debemos orar. ¿Cuánto más? Vamos, diga amén. ¿Cuánto más debemos orar y poner el corazón en el asunto?
No podemos hacer oraciones repetitivas. Por eso el Padre Nuestro es un código, no es un asunto de repetición. De hecho, el Señor nos enseñó a orar el Padre Nuestro y Él nunca oró de esa forma, nunca dijo Padre Nuestro. Él nos enseñó los códigos de la oración, los principios de la oración. Pero lo que no podemos dejar es de orar como iglesia. Por eso cuando se abre esa oportunidad que alguien ore, todos debemos orar. Cuando estemos ministrando las ofrendas, usted ore también. No es solamente que yo esté, Padre bendigo, sino que usted, Señor, aquí está lo que yo traigo para dártelo a ti. Cuando estamos orando por la gente que pasa adelante, por favor ayúdeme a orar, abra su boca. Usted no conoce los nombres de ellos, pero usted le puede decir: Señor, ese caballero de suéter rojo, esa señora de verde, ese caballero que oro por él, no conozco su caso. Oremos delante del Señor. La iglesia, una iglesia que ora es una iglesia que vive. Una iglesia que ora es una iglesia que mueve cosas en el espíritu. Hay cosas que no se ven aquí, pero son sacudidas en el espíritu. No se trata de solamente reunirnos, se trata de poder ejercer la autoridad que Dios nos ha dado por medio de las herramientas como la oración. Vamos, diga amén, diga gloria a Dios a eso. La Biblia dice que nuestro Señor rogaba, suplicaba con gran clamor y lágrimas. Si el Señor lo hacía, ¿cuánto más yo lo necesito hacer? Y la Biblia dice que fue oído. ¿A causa de qué? De su temor reverente. El temor reverente es una puerta, es la honra, es el lugar, es nuestra reverencia con honra que le damos al Señor. Por eso parte de la honra que nosotros damos es entender quién es Dios. Debemos entender quién es Dios. Y cuando nosotros vamos conociendo quién es Dios, entonces vamos entendiendo nuestro lugar en Dios. Dios, debemos entender que no debemos familiarizarlo con nosotros, ni tampoco humanizarlo. Nosotros a veces, como se nos ha presentado y como hemos conocido la vida de Jesús, de pronto hemos humanizado a alguien tan sublime como Dios, tan grande como Dios. Dios es grande, inmenso, alto, poderoso, que Él ha decidido usar una figura que podamos entender como la figura de la paternidad para ejercer una relación con nosotros. Pero lo que no puede pasar es que podamos pasar la línea de la irreverencia, de decir es mi compadre, es mi copiloto. No, usted tiene que saber que uno debe ser reverente delante de Dios. Debemos tener un temor reverente delante de Él, el adorarle con todo el corazón, el saber, el tener temor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el principio. No podemos nosotros querer crecer en sabiduría si no crecemos en temor. Ese temor, bienaventurado el hombre que teme al Señor y que anda en sus caminos. Y como hemos aprendido, no es temerle de qué forma, de cualquier forma, pero téngale respeto, honor, dele lugar. ¿No le pasa a usted que como papá de pronto usted sí quiere que sus hijos lo respeten? No, nadie aquí le gusta que sus hijos lo respeten. ¿A usted le gusta que su hijo le respete? Que ellos sepan, usted lo puede amar, usted puede jugar con él, usted le puede dar cosas, pero otra cosa usted le dice: no se me vaya a pasar de la raya. Aquí está la raya marcada, no se pase de ese lugar. Usted puede abrazarlos, usted puede amarlos, usted puede consentirlo, usted va a estar ahí con él, pero no puede pasar de la irreverencia. Nadie me ayuda, me voy a ir otra vez. En otros lugares me dicen amén. No puedo humanizar la figura de Dios. Él es soberano, es grande, tan grande que los querubines tapan su rostro, tan grande que los ancianos se postran, quitan sus coronas, tan grande que cuando Juan lo vio cayó como muerto. Por lo tanto, nosotros podemos saber que nos ha hecho cercanos, pero no debemos familiarizar esa cercanía. Debemos saber quién es Dios, la reverencia que debemos tener a su presencia.
el hecho de saber que Él es grande, sublime, es todopoderoso. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ha decidido, por un asunto de Él, otorgarnos su amor, adoptarnos como sus hijos, pero hijos que le aman, le reconocen, hijos que le honran, hijos que le van conociendo. Y entre más le conocemos, no es que tomamos más distancia, es que conocemos su grandeza y agradecemos que Él nos haya aceptado como hijos. La Biblia dice en el libro de, ¿dónde está? No lo anoté. Pero la Biblia establece que Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pues nada más pueden hacer. Fíjese que el Señor pone, cuando habla acerca de la persecución venidera y todo lo demás, el Señor dice: no vayan a tener miedo a los que matan el cuerpo, no pueden hacer nada más. Y a veces uno podría tenerle miedo a todos menos al Señor. No teman a los que matan el cuerpo, pues nada más pueden hacer. Nada más. Teman a aquel que puede, dice, ahí está. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pues más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A veces nosotros podemos tener miedo, decir: es que me da miedo la delincuencia, es que mejor voy acá. Mira, hay gente que cambia de camino: no me voy a ir por ahí porque ese lugar es peligroso, y se cambia porque le tiene. Y está bien, ¿no? Dice la Biblia que el prudente ve el miedo y se aparta de él, o sea, ve el peligro y se aparta de él. El necio corre. Por supuesto, si usted va por una calle peligrosa, usted dice: mejor me voy por esta, que es más segura, gloria a Dios. Pero a veces, hermano, estando en Cristo, no nos cambiamos del camino. A veces vemos que ese es un camino de pecado y seguimos por él. No te das cuenta que tienes que tener temor del Señor, y ese temor del Señor te hace cambiar de camino, te hace tomar otro camino, porque le tienes temor al Señor. No voy a ir por este camino me va a llevar a la destrucción, este camino me aparta de Dios, este camino no me va a llevar a ninguna parte. Estás pecando y parece que no significa nada para ti. Es lo mismo, no puedes tenerle más miedo a esa cuadra llena de delincuentes que a Dios, que te ha dado la vida, que tiene poder. Tienes que tener temor de Dios, y cuando tienes temor de Dios te apartas del camino del pecado para meterte en el camino de la santidad, porque reconoces la autoridad del Señor. No teman, dice el Señor, a los que pueden matar el cuerpo, eso nada más pueden hacer. Entonces uno empieza a pensar que lo más importante es mi reverencia al Señor. Mire lo que dice la Escritura. Bueno, no tengo el espacio, pero el centurión puede honrar al Señor porque lo ubica en un lugar. El centurión dice: di la palabra, yo no soy digno de que entres en mi techo, pero di la palabra y mi criado será sano. Hay una mujer del flujo que dice: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sano. Esa gente podía reconocer la autoridad, el poder de Dios. Aquella sirofenicia, el Señor le dijo: yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Y él le dijo: sí, pero si como perrillos podríamos comer la migaja, te estoy ubicando en un lugar de privilegio. Esa gente que está allí podía manifestar su fe, honraron a Dios con su fe, con su temor reverente. Ese centurión dijo: no soy digno que te metas debajo de mi techo. Aunque tenía una posición política, social, económica, militar, él dice: yo sé que yo no estoy para recibir a alguien tan grande bajo mi techo, pero di la palabra y mi criado será sano. Yo sé quién es Cristo, y en la medida que conoces a Cristo tienes un temor reverente a su presencia, a su gloria, a su palabra, a su espíritu. El temor reverente nace del conocimiento que tenemos de quién es Dios. ¿Lo puede recibir? Versículo 8 dice: aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice que era hijo, aunque era el hijo de Dios, aprendió. Lo importante es saber que he aprendido
en medio de lo que he padecido. No sirve padecer sin aprender. Si lo que nosotros padecemos no nos lleva a la obediencia, en vano fue la aflicción. El ser afligido no es para generar dolor, es para generar aprendizaje. Debo aprender a sacar las enseñanzas de la aflicción. No solo a sentir dolor por las cosas que vivo, sino entender las cosas que aprendo y cómo esto me lleva a la obediencia. Lo más importante es cuánto más obediente soy después de cada aflicción que me toca vivir. Sacar lecciones equivocadas sería un error. Cuando, por ejemplo, no entiendo que lo que vivo es formativo de quién tengo que ser en el Señor. Lo más importante no es cómo padecemos, sino cuánto crece nuestra obediencia en el padecimiento. De hecho, podríamos tomar decisiones completamente equivocadas sin entender la aflicción. Por eso es importante aprender de la aflicción. Debemos, por ejemplo, hay quien podría decir: no, mire, ya no voy a confiar en nadie más porque la gente es mala. No es la lección que debes aprender. No, es que yo ahora no voy a abrirle a nadie mi corazón porque me traiciona. Tampoco. Toda aflicción tiene que llevarte a la obediencia. Tienes que ser más, debemos ser todos más obediente a Dios después de cada aflicción que podamos vivir. No es solamente medir cuánto sufrí, sino cuánto aprendí. Mucha gente puede decir: no, es que cómo sufrí, pastor, yo sufrí muchísimo. Y la pregunta sería: cuénteme, ¿cuánto aprendió y cuánto creció en obediencia? Porque usted me puede hablar del sufrimiento que tuvo y que todavía siente, pero si la aflicción no te lleva a ser más obediente al Señor, entonces en realidad la aflicción no tuvo ningún sentido en tu vida. Solamente viviste un tiempo de dolor que tendrá que ser repetido, porque no aprendimos nada. Por eso cuando el Señor habla del padecimiento del Señor y cómo esto lo llevó a aprender la obediencia. ¿Y es por qué? Porque todo lo que nosotros vivimos, todo lo que vivimos, tiene un propósito en nosotros. Dios le da propósito aún al sufrimiento en nuestras vidas. Y por favor, también tenemos sufrimientos por malas decisiones, claro que sí, pero ahí necesitamos arrepentirnos. Cuando nosotros sabemos que lo que vivimos tiene que ver con lo que hacemos, debemos arrepentirnos, pero aún ese sufrimiento nos debe llevar a obedecer al Señor para no volver a vivir las mismas cosas. El error sería pensar que, estoy orando para que el Señor me saque de la aflicción. No hay problema, nadie quiere sufrir, pero lo más importante es que entiendas lo que vives, aprenda de lo que has vivido y obedezcas en esa aflicción. ¿Y cómo puedes rendir tu vida frente a las cosas que estás viviendo? Entonces, no solamente nos debemos enfocar en lo que sufrimos, sino en cómo podemos ser más obedientes al Señor. Por eso no solamente hay que definir el dolor que sentimos, sino que hemos aprendido en ese dolor para llevar eso a los pies de Cristo y ser más obediente al Señor. De hecho, nosotros podemos de alguna forma medir el dolor, pero debemos medir también la medida de crecimiento de la obediencia. Muchas veces el sufrimiento que tenemos es por la falta de obediencia al Señor. Por eso no solamente debemos sacar lecciones para no volver a sufrir, sino lecciones para mejorar nuestra obediencia a su palabra. Amén. Y si lo que sufro o la aflicción que me genera no determino las cosas que debo cambiar para no volverlas a vivir, volveré a sufrir sin ningún propósito en la vida. Solo será un nuevo dolor y no será un nuevo crecimiento. No sufrimos necesariamente por hacer algo mal. De hecho, mucha gente intenta evitar lo que hizo para no volver a sufrir lo que vive. Pero la Biblia dice que nuestro Señor también sufrió y Él no hizo nada malo.
Quiere decir que muchos de los padecimientos de nuestra vida no necesariamente tienen que ver con las cosas malas que hacemos o decidimos. Muchas veces usted puede hacer lo bueno y sufrir algo malo o difícil más bien. Usted puede hacer algo bueno. ¿No le ha pasado a usted que ha hecho algo bueno por alguien? Nadie le ha pasado. ¿Usted ha hecho algo bueno por alguien y ha sufrido algo malo de vuelta? Y lo que tiene que hacer no es decir, no voy a ayudar a nadie más, toda la gente mala. No, aprenda a ser más obediente al Señor en el sufrimiento. Que el sufrimiento lo lleva a conocer la voluntad de Dios, a amar al Señor con todo su corazón. Por eso cuando nosotros miramos los sufrimientos que tenemos, no siempre tendrán que ver con los errores que vamos a cometer. Uno ve al apóstol Pablo, por ejemplo, cómo el apóstol está predicando la palabra, liberando a una muchacha, pero recibiendo latigazos por hacer cosas buenas. Pero mantenerse allí obediente, esa es la tarea, crecer en obediencia en medio del sufrimiento. No solamente debemos medir el sufrimiento, sino el aprendizaje, el crecimiento a la obediencia del Señor. Así que ponga atención. Cuéntenme qué necesita. Usted es el jefe de la pandilla aquí, Entonces debo aprender a identificar el dolor con claridad, definir lo que estoy viviendo. La Biblia dice que fue perfeccionado y fue hecho autor de eterna salvación. ¿Sabe para quiénes? Para todos los que lo obedecen. O sea, mire que Él padeció y aprendió obediencia, y la salvación que Él nos otorga es para aquellos que lo obedecen. O sea, no puede usted ni yo pensar que la desobediencia es una manifestación de mi vida en Cristo. Es todo lo contrario. La obediencia es la manifestación real y genuina de nuestra salvación en Cristo. O sea, entre más conciencia tengo de mi salvación eterna, más obediente soy al Señor. Él me ha salvado. Él me ha dado el regalo de la eterna salvación, y la manifestación de esa salvación es mi obediencia a mi Señor. Entonces, esta eterna salvación demanda una fidelidad y obediencia al Señor. Si no se hace como Dios quiere, no sirve. Por eso los hijos de Dios debemos crecer en obediencia. Y le empecé a explicar en esta primera partecita cómo nosotros, si la aflicción nos hace crecer, o sea, usted a pesar de que esté sufriendo, ¿qué hace la persona? A veces la gente comienza a criticar lo que vive, a rechazar a Dios. Dios, ¿y por qué vivo esto? Y culpan a Dios, critican a Dios, rechazan a Dios por el sufrimiento. No crecen en obediencia, sino que generan rechazo al proceso que están viviendo. Todos nosotros como hijos de Dios debemos crecer en obediencia en medio de la aflicción de nuestras vidas. Si no se hace como Dios quiere, no sirve. Nuestra salvación tiene que ver con una real y total obediencia, porque la obediencia es una evidencia de nuestra salvación, de la transformación de nuestra vida por medio de la redención a la voluntad de nuestro Señor. Los hijos de Dios obedecen a su Señor. Mire, a veces el ciclo del dolor es que sufrimos y no identificamos por qué. O cuando lo identificamos, intentamos salir del dolor, pero no vemos ese dolor como una oportunidad para ser transformados. Luego de eso, a veces sentimos rabia, enojo, a veces criticamos lo que vivimos. Es como que empezamos a cuestionar hasta nuestra fe, porque nos duele, porque nos afecta, porque quisiéramos no sentir lo que sentimos. A veces esa aflicción no te lleva a la rendición, sino a la rebeldía. Y hay un montón de personas que
en vez de rendirse al Señor en medio de lo que viven, se vuelven rebeldes y dicen: Señor, ya no quiero saber nada de ti, y se alejan del Señor por causa del dolor que están sintiendo. Pero se dan cuenta con el tiempo, no sé ese tiempo cuánto pueda durar. Nosotros hablamos con mi esposa, se dan la vuelta larga, están criticando a Dios, que es el único que te puede ayudar, es el único que te puede sostener, es el único que te puede salvar, pero se alejan en rebeldía del Señor porque no saben que deben crecer en obediencia, en rendición, en decirle: Señor, tuyo es la gloria, tuyo es el honor, yo estoy sufriendo. Y en vez de clamar, llorar, mire, quebrantar su corazón, hacer súplicas, generan un corazón rebelde y comienzan a criticar a Dios, empiezan a maldecir su vida, empiezan a juzgar pensando que Dios va a reaccionar a su forma de rebelarse contra lo que están viviendo. Pero la Biblia dice que nuestro Señor, en medio del padecimiento, comenzó a orar, comenzó a clamar, comenzó a llorar, comenzó a suplicar, y que el Padre vio su temor reverente y el Padre lo libró, lo levantó y lo hizo autor de eterna salvación, por cuanto tuvo el corazón correcto en medio de las cosas que vivía. Lo que usted está viviendo no lo tiene que llevar a rebelarse, sino que lo tiene que llevar a humillarse, a reconocer al Señor, a humillarse, a quebrantar y a reconocer con todo su corazón la bondad de Dios en medio aún de los procesos más difíciles de su vida. No se revele su corazón, sino que lo lleve a humillarse, porque Él se humilló a aquel que lo podía librar de la muerte. Usted también y yo debemos humillarnos a aquel que nos puede librar, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede librar. No debemos rebelarnos, debemos humillarnos delante de Dios, y si nos humillamos delante de Dios, alcanzaremos la gracia de Dios para nuestra vida y saldremos de esa prueba, saldremos como un oro que ha sido procesado, como una obra de Dios en medio de toda esa oscuridad. Saldremos para glorificar, saldremos fortalecidos, saldremos llenos de su gracia. La prueba no es para destruirnos, la prueba es para glorificar al Señor y ser levantados por su mano poderosa. En medio de todos los procesos que podemos vivir, el Señor nos va a ayudar y nos va a perfeccionar para su gloria, su alabanza y su honra. Amén. Amén. Póngase en pie y denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor. Vamos, levántese y dele gloria al Señor. Que lo que estás viviendo no te lleve a cuestionar a Dios, sino a humillarte con súplicas, oraciones, quebranto de corazón. Aprende obediencia. No aprendas rebeldía. La rebeldía te aleja de Dios. La humillación hace que el Señor te levante. La Biblia dice que aquel que se humilla, el Señor lo va a levantar. Si te humillas delante de Él, el Señor es poderoso para librarte de lo que estás viviendo. Pero quebranta tu corazón delante de Dios. Que nunca el orgullo toque tu corazón, sino levántate en el nombre de Jesús. Que la aflicción presente te lleve a conocer a Dios, a honrar a Dios, a buscar a Dios, a amar a Dios, a suplicarle a Dios, a tener un corazón reverente delante de Dios. Amén. Vamos, celebra al Rey. ¿Alguien puede celebrar al Rey aquí?